el hambre, la sed y toda la escasez que llega a presentarse en determinado tiempo en nuestra vida, llegan a ser esos motivos que nos provocan el sentir de querer salir de ese lugar donde nosotros vivimos para ir a otro lugar lejano, quizá fuera de ese país en donde nosotros vivimos, para ir en busca de una vida mejor. Porque escuchamos que en otro país o en otra ciudad o en otro estado se está moviendo una situación diferente que puede traer una situación mejor para la condición de la escasez que se ha presentado en la vida del ser humano. El hambre, la hambruna. Recordemos que la hambruna se menciona en la Biblia y nosotros podemos percibir si verdaderamente escudriñamos la palabra con la guía del Espíritu Santo de Dios y con el deseo de querer aplicar esa palabra con un compromiso serio con Dios, podemos obtener revelación. ¿Y qué es lo que Dios quiere decir y está diciendo a través de su palabra? ¿Qué sucede cuando llega la hambruna a nuestras vidas? Cuando llega la adversidad a nuestra vida, cuando llega la escasez a nuestra vida. Dios está hablando por ese medio, a través de ese medio. Ese es un transporte que el Señor usa para que nosotros lo abordemos y vayamos a Él. Ese es el transporte. Pero en esta hora, déjame decirte que acá, tu hermana Aura, en Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo, te trae esta pequeña reflexión. Y con esta reflexión, quizá vamos a causar que algunas personas se molesten conmigo, que me juzguen y me critiquen. Pero ¿saben una cosa? No valdría la pena hacer un comentario malo si no les va a parecer lo que la palabra de Dios les va a decir, porque no voy a ser yo. Va a ser esta palabra que les va a hablar a ustedes. Por lo tanto, es palabra de Dios, no palabra de hombre. Y aquí está el título, en forma de pregunta. Esta reflexión es para que meditemos en nuestros caminos y para que nos demos cuenta por qué suceden las cosas y qué es lo que Dios está hablándonos y no lo estamos recibiendo. Amén. Bueno, ¿por qué nosotros nos damos cuenta de la situación que se está dando ahora en muchos países acerca de la inmigración? El título de nuestra reflexión: ¿por qué emigrar? ¿Por qué emigrar? Y como ya les dije, la palabra emigrar significa abandonar, oigan, abandonar el país de origen para establecerse en un país extranjero, en otro país. Eso es emigrar. Y la emigración es lo que nosotros estamos viendo hoy en día. Y más en los países en donde supuestamente la vida está mejor. Y dejamos el lugar de origen arriesgando a nuestra familia y empezar a caminar un camino peligroso y desconocido. Ok, yo emigré de mi país. Emigré. Pero hay una gran diferencia en algunas personas que emigran. Porque esas personas que emigran, que Dios les permite, oigan, que Dios les permite salir con la guía de Él, con el permiso de Él y con palabra y promesa de Él, para ponerte en un lugar en donde te va a levantar. Y eso de levantarte es en donde tú vas a estar en un lugar que a Él le place y es de su agrado que tú estés allí. Pero muchos, cuando lo logran, cuando Dios los levanta, se olvidan y dejan ese lugar. Y después vienen los ayes.
Y me van a decir, hermana, ¿y usted a dónde quiere llegar ahora? Bueno, yo quiero llegar a decirte ahora por qué vas a emigrar. ¿Por qué vas a dejar tu país de origen? Y me dirán, como no es usted la que está sufriendo, como no es usted la que está aguantando hambre, como no es usted la que está viendo a sus hijos sufrir y llorar. Momento. Yo sí sé lo que es eso. Yo sí sé lo que es eso. Y tú sabes una cosa. Inmediatamente el título que me dio el Señor y esta palabra, yo dije, voy a recibir juicios de la gente. Pero que me juzgue Dios porque Él es el único y al único que yo le tengo que agradar. Amén. Entonces, ¿en dónde vamos a ubicar nuestra reflexión hoy? Nada más y nada menos que en un libro tan importante en la Biblia que no muchos lo entienden y no saben cómo es que se dirige este libro que es tan pequeño. Vamos a hablar en el libro de Ruth y vamos a agarrar nomás unos 2 versos en el capítulo 1 de Ruth. ¿Qué les parece? Si ustedes tienen su Biblia o quieren anotar y después se van a escudriñar las Sagradas Escrituras, porque ahí es donde está la vida eterna. Ruth 1 y luego nos vamos a trasladar al verso 7. ¿Qué les parece? Y siempre con reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios, dice la palabra de sí. Amén. Aconteció en los días que gobernaban los jueces. Recuérdense que el libro de los jueces está antes de Ruth. No había rey todavía en Israel, ¿verdad? Hubo hambre en la tierra. Hubo hambre. Y sabemos que cuando hay hambre es porque se acabó todo. Hay escasez. No hay ni agua. Y eso nos causa a nosotros una tristeza tremenda. Porque como les dije anteriormente, vemos sufrir a nuestra familia, a nuestros hijos sobre todo, pedirnos y no tener nada que darles. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. Él y su mujer y 2 hijos suyos. Amén. Que Dios nos hable en esta hora. Hubo hambre. Y por esa hambre se movieron. Dejaron su lugar, su nación, y se fueron a otro lugar. Y es aquí donde tenemos que empezar a meditar. ¿En qué país tú estás? ¿Y qué situación hay? Y has visto que tú todavía estás plantado en tu nación y estás escuchando esto. Y estás viendo que todas aquellas personas que han emigrado, precisamente por toda la problemática que se está dando, no solo el hambre, la escasez, el desempleo y todas las injusticias que se están dando, no solo en ese país, las injusticias existen desde siempre, desde siempre. Esto no es nuevo. Esto, lo que está pasando en el mundo, no es nuevo. El sabio Salomón dice que lo que ya fue es y es lo que será. No es nuevo. El asunto que es nueva tecnología, nueva generación, pero la situación es la misma, solo que con un nivel mayor. Por todo lo que están inventando estudiosos, los científicos. Ok, otro asunto. Pero el hambre hizo que este varón, fíjate, no más, este es Elimelech, su mujer Noemí y sus 2 hijos. Sí, entonces sus 2 hijos, ¿verdad? Ellos también eran Maglón y Kelión. 2 varones llegaron a Moab. Sabemos de dónde viene Moab. Sabemos que Moab era un pueblo idólatra que viene de una relación, salió, ¿verdad? Del padre con una hija. Y este fue Lot. Los moabitas vienen y son descendientes de Lot, de un incesto con su hija. Lógicamente sabemos la historia. Ellos eran adoradores. Y Quemos era su dios. Sacrificaban a sus hijos. Ok, saben también la historia. No se la voy a hacer porque el tema no es ese. El asunto es el siguiente. El asunto es que Elimelech, muere en tierra ajena. Noemí queda viuda. Sus hijos toman mujeres moabitas,
¿verdad? Ya sabemos, Orfa y Ruth. Qué interesante, ¿no? Y se casan. Se casaron, pero no tuvieron hijos. Y se murieron también. Ahí hay 3 viudas ya. Triste esta situación. Esta situación es muy triste. Nos vemos nosotros ahora involucrados en la emigración. ¿Por qué emigrar? Esta Noemí con Elimelech y sus 2 hijos salieron, dejaron su nación. Gran error. Y murieron en un lugar ajeno a su nación. Noemí se sintió abatida. A tal extremo que se amargó. Porque cuando ella regresa, ella dice, ya no me llame más Noemí, sino Mara, porque en amargura me ha puesto el Señor. Mara es amargura. Entonces, vemos la situación que está pasando Noemí. Se quedó viuda, no le quedó ni un nieto, siquiera recuerdo de sus hijos. Y ni siquiera pudo enterrarlos en Judá de Belén, porque recuérdese que de ahí eran ellos. Es triste morir en tierra ajena, donde quizá por emigrar no vas a tener siquiera un sepelio, una tumba, en donde puedan decir tus familiares lejanos y cercanos, bueno, aquí yace mi familiar. Y es lo que vemos hoy en día en la inmigración. Están saliendo, están emigrando. Lo más triste es que no se están dando cuenta porque Dios está permitiendo la situación en sus países. Y están viendo el lado equivocado. El lado que el enemigo quiere que vean para matarlos en el camino. Literalmente. Porque muchos están muriendo en el camino. Y muchos están regresando derrotados. Y se quedaron quizás endeudados. Porque quizás empeñaron, y quizás está sin casa, porque quizás empeñaron los papeles de la casa por el dinero que los iba a llevar a otro país en donde sin sabiduría ellos tomaron un camino que no era lo que Dios quería para ellos. Y van a estar diciendo, pero usted cómo está hablando de eso si usted misma está diciendo que usted emigró también. Sí, la diferencia es esta. La diferencia es que cuando yo dejé mi país, Dios sabe, y algunas de las personas que me conocieron allí, por qué razón yo dejé mi país y cuál era mi posición ante los ojos de Dios. Sí, yo tengo, a tu saber, yo acepté al Señor Jesucristo en 1999. Y échale pluma cuántos años tengo yo de servirle al Señor. Y el Señor me sacó de mi país en el año 2007. Fíjate qué interesante. Yo le serví al Señor. Y el Señor sabía mi situación. Y yo clamé a Él. Yo clamé a Él. Yo le reclamé sus promesas hacia mi persona y hacia mi familia, que eran mis hijas. Se presentó, Él envió a la persona indicada y me dice, te vas a ir. Te vas a ir. Porque 4 meses atrás yo le había reclamado mi situación, mi condición. Entonces yo te pregunto, para empezar, ¿está la situación en tu país difícil? La pregunta es, ¿te has dado cuenta tú si eres una persona que no cree en el Señor, que no ha aceptado el Evangelio de Cristo? ¿No te has puesto a pensar y te has preguntado a ti mismo, a ti misma, ¿por qué está pasando esto a mi vida? Si hay un Dios que lo ha hecho todo, ¿por qué está permitiendo esto en mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere decirme? ¿Qué es lo que Dios está hablando a mi vida? ¿Qué Dios quiere de mí? Sí, son preguntas muy sabias que valen ante los ojos de Dios, ante los oídos de Dios. ¿Te lo has preguntado? Entonces, la situación que el Señor está permitiendo en las naciones es para que todos se vuelvan a Él. No que salgan de su nación. Porque si salen de su nación sin Dios, es a la muerte segura que van. Y no solo muerte física, sino también muerte espiritual. Porque a los que Dios permite que mueran en el camino,
literal, muerte física y muerte eterna. Pero a los que Dios les permite llegar y establecerse y tengan suerte y lo logren, suerte porque están sin Dios, pero Dios lo permite por alguna razón, porque tiene misericordia, porque sus piedades son infinitas, porque les da una oportunidad más. ¿Y qué pasa con esa oportunidad? La aprovechan yendo a ser agradecidos con el que les permitió llegar. Yo creo que no lo hacen. Aquí hay miles y miles de personas que hemos llegado a esta nación. Hemos emigrado. Muchos estamos sirviéndole al Señor y estamos tratando de que otras personas también sean salvas. A eso nos ha llamado y a eso nos ha traído. Y nos ha dado la oportunidad de levantarnos y posicionarnos en un lugar en donde verdaderamente vamos a hacer luz. Porque no podemos esconder la luz debajo de una canasta o ponerla debajo de algo en donde no se vea. Porque la luz no es para esconderse. La luz es para que brille y otros la miren y quieran adquirir esa luz también. Y el Señor lo habla en los evangelios. Bueno, el asunto es que el hambre y la sed, según la Biblia, son unas necesidades que Dios pone en el ser humano. ¿Para qué? Para invitarlos a que lo busquen. Pero muchos no lo hacen. Eso es lo que pasa. Otra cosa es que esos deseos y anhelos que hay en tu corazón, que son profundos, por la situación que se marca en ese momento crucial del ser humano, cuando llega el hambre, la adversidad, la sed, la escasez. Eso solo Dios lo puede calmar. Eso solo Dios lo puede satisfacer. Y muchos no entienden eso. Entonces, el hambre y la sed, bíblicamente hablando y espiritualmente hablando, solo lo puede cultivar el ser humano a través de la oración, a través de las escrituras, de la adoración, de la comunión, del ayuno, del servicio. Entonces, hermana, me está hablando entonces de asuntos que solo lo hacen los cristianos. De eso se trata. De que si tú estás pasando hambruna, necesidad, escasez en tu país, busca a Dios. Busca a Dios allí en tu país. No hay necesidad que migres, que vayas a buscar la muerte literal o la muerte eterna también en el camino o en el lugar a donde tu corazón ha deseado llegar. Hay personas de Sudamérica que han tenido que cruzar una selva muy famosa, peligrosa. No sé si se llama Darién, pero esa selva, y yo sé que algunos que me van a escuchar y saben de lo que yo estoy hablando, a esa selva se le puede llamar la boca del abismo quizá. Ahí hay muchos demonios en esa selva y matan a la gente que la cruza. Muchos si la logran traspasar, cruzarla, ustedes no tienen ni idea de lo que cuentan, de lo que vieron cuando cruzaron esa selva. Es horrible. Y escuché a una predicadora que habló precisamente de esto. Y le decía el Señor por medio de esa palabra a toda la gente que cruza esa selva, que no lo hagan. Ahí hay una infinidad de demonios que se apoderan de las almas hambrientas y sedientas que van en búsqueda de un lugar mejor. Y lo que encuentran es la muerte. Es la muerte. Muchos salen poseídos por esos demonios. ¿Sabían? Cuando cruzan esa selva, la Darién, creo que así es el nombre, salen poseídos por demonios. Llegan hacia el lugar donde van y llegan a hacer atrocidades. Miren las noticias. Hay personas que llegan, cruzan esa selva y llegan a este país
No tienen ni 2 ni 3 meses. Ejemplo, hay 2 jóvenes. Fíjense. Llegaron de X país de allá de Sudamérica. Hicieron un daño horrendo a una joven. Y no solo eso, la mataron. Pero no se escaparon de la ley. Y apenas tenían quizá 3 meses de haber llegado. Y ahora están condenados a cadena perpetua. ¿Será que una persona que venga bien cuerda en sus 5 sentidos, una persona normal, va a ser capaz de hacer semejante atrocidad? No lo creo. Y la gente no está viendo ese otro lado, del lado espiritual. Porque se mueve mucha cosa que la gente no quiere ver ni entender. Bueno, se está tornando de otra forma, ¿no? El asunto es de que nosotros podemos ver lo que Dios hizo en el desierto con el pueblo de Israel. El hambre, la sed, empezaron a murmurar, empezaron a decir, ay, ¿por qué me sacaste de Egipto? Y ustedes saben la historia. El asunto es que esto sucedió porque Dios quería probarlos para ver qué es lo que hay, para sacar lo que hay en su corazón. Y Dios lo vio. Y testigos somos cuando leemos la palabra de Dios de que por tanto murmurar, por tanto repelar y por tanto renegar de lo que Dios estaba haciendo y quería hacer con ellos, no lo vieron. Murieron en el desierto. Dios no los dejó llegar a la tierra prometida. Los que llegaron fueron los que nacieron, los que y salieron pequeños de Egipto. Fíjense, todos esos, a excepción de Caleb y Josué, 2 únicos adultos, entraron a la tierra prometida porque Josué llevaba el cargo de repartirla. Jesucristo, en sus 40 días de ayuno, nos deja un ejemplo tremendo acerca del hambre. Él tuvo hambre, dice la Biblia. Y en ese momento que le dio hambre, aparece aquel enemigo nuestro, perseguidor nuestro. Y le dice, si tú eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. El diablo, que el Señor lo reprenda, conoce las Santas Escrituras, todas. Recuérdense quién era él. Y él sabe cómo llegarle a los hijos de Dios. Y si se le acercó así al Hijo de Dios, ¿cuánto no se nos va a acercar a nosotros? Y si nosotros no leemos las Escrituras, nos va a agarrar fácilmente y vamos a caer en su tentación. Por eso yo te digo a ti ahora, no salgas de tu país. Los tiempos buenos en que mucha gente emigró, entre ellas entré yo, y llegó a este país, esos tiempos ya pasaron. El tiempo ha cambiado. Nada es igual. No te engañes. No dejes tu nación. No vengas a morir con tu familia en el camino o a quedar ahogado en el río donde los cuerpos se van, los lleva la corriente y no los encuentran. Es muy difícil. O un desierto donde mueras picado o mordido por un alacrán, un escorpión, ¿verdad? O una serpiente muy venenosas ahí en el desierto y quedes allí sin haber disfrutado y alcanzado el sueño anhelado. Piensa, no te muevas, no emigres. Yo sé que me van a juzgar mucho por eso, pero ¿saben qué? El problema de inmigración está horrible en esta situación. Y antes de que mueras en el camino o seas avergonzado, regreses derrotado a tu nación, no lo hagas. Espera en Dios. Mejor busca de Dios. Empieza a trabajar en la obra del Señor. Empieza a hacer algo y ya tú verás cómo el Señor te va a levantar allí en el lugar donde tú estás. Porque si tú no entiendes la palabra de Dios, cuando tu pie pisa terreno, dice la palabra de Dios que ese terreno Él te lo entrega. Y si tú estás pisando ese terreno en tu tierra,
con toda la situación adversa que se está pasando, el Señor, si tú lo buscas, Él te va a levantar. Prueba de ello. Mira ahora el verso 7 en el capítulo 1 de Ruth. Dice el verso 7. Salió pues del lugar donde había estado. ¿Quién? Noemí, viuda. Sí. Salió con sus dos nueras, Orfa y Ruth. Salió del lugar donde estaba, donde había estado. El asunto es de que ellos eran de Belén de Judá. Ellos eran creyentes del Dios de Israel, de Jehová de los ejércitos. Y dejan eso y se van a un lugar idólatra. Y ellos dejaron de adorar a Dios. Dejaron de adorar a Dios. Por eso es que vino el castigo. El Señor la dejó viuda y sin hijos. Porque no esperaron en el Señor. Espera en el Señor ahí donde tú estás. Busca de Cristo para que Él te dé su tiempo bueno a tu vida. Porque en el Señor, un carácter de Dios es su bondad. Y la bondad es buena. Eso quiere decir bondad, bondadoso, bueno. Y el Señor siempre quiere dar cosas buenas a todos nosotros. Pero ¿será que nosotros que estamos viendo eso queremos recibir la bondad de Dios? Entonces ella salió del lugar, o sea, ella dejó las costumbres que había agarrado de los moabitas. ¿Y qué dice? Ella con sus dos nueras. Y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Literalmente vemos que comenzaron a caminar y se fueron, pero ese caminar es una forma de vida. Entonces ella, Noemí, dejó lo que había aprendido en ese lugar de Moab, la idolatría, y empezó a caminar. O sea, empezó su forma de caminar a cambiar y a regresar a Judá, a regresar a su Dios, al que había dejado por la hambruna. Entonces, ¿qué esperamos nosotros para que en medio de esa hambruna, de esa sed, nos volvamos? Dejemos todo el mundo y volvamos a ese Dios que nos dio la vida, que nos creó, que nos formó en el vientre de nuestra madre. Noemí empezó a caminar de nuevo. Empezó a buscar a Dios y regresó. Y la historia ya la sabemos. ¿Qué pasó con Ruth? Porque solo fue Ruth. Orfa no cambió. Ella se regresó a sus dioses, a su familia. Pero Ruth, la moabita, oigan, la moabita, le dice a Noemí: tu pueblo es mi pueblo, tu Dios es mi Dios. Aunque la Biblia dice tu pueblo será mi pueblo, pero en la original dice tu pueblo es mi pueblo, tu Dios es mi Dios. ¡Ja! ¡Qué gran fe de Ruth! ¡Qué obediencia y qué humildad de esta mujer! Y la obediencia, la humildad y la fe hicieron de Ruth una gran mujer. Dios la levantó, la redimió. Busca la redención de Dios. Ruth es el libro de la redención. Sí, es un libro en donde yo te invito a que lo leas. Porque Ruth conoce y es redimida por un varón llamado Booz. Sí, que era familiar de Elimelech. Y según la tradición, era el único que podía redimirlo, aunque había un pariente más cercano, pero el pariente más cercano no quiso. No quiso, dijo: yo no voy a arruinar mi familia con una extranjera. Pero Booz tuvo misericordia. ¿Por qué? Porque Ruth con su testimonio estaba demostrando su humildad, cuidando de su suegra, que era viuda. Y Dios la redimió, siendo extranjera. ¿Y qué pasa? Obed nace de Ruth y Booz. Y de Obed nace Isaí. Y de Isaí nace el rey David. Y de la descendencia del rey David viene nuestro Redentor, Jesús, nuestro Mesías. ¿Qué les parece? No emigremos. No emigremos. El emigrar te trae muerte cuando lo haces sin la orientación de Dios. No solo muerte literal, también muerte eterna. Yo te invito a que
comiences a caminar de la mano con el Señor. Porque solo Él puede hacer de tu vida algo diferente a lo que tú estás viendo hoy. ¿Qué te parece? Acá. Si este video ha sido de bendición para tu vida, compártelo. Hermana Aura, acá en Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo, te dice, no emigres, espera en Dios, búscalo, vuélvete a Él y verás que Él te va a levantar a ti y a toda tu familia. Se les ama. Paz de Cristo.